En esta unidad vamos a ver la administración estratégica de las empresas. En primer lugar vamos a ver qué es administrar. Por administrar entendemos la coordinación de recursos materiales y esfuerzos humanos para conseguir un determinado resultado. La pregunta es, ¿cuál resultado? Bueno, antes vamos a detenernos un poquito sobre la definición y vamos a ver que nuevamente tenemos estos tres componentes: los recursos materiales, los esfuerzos humanos y por último, aunque no está explícito, el conocimiento. Entonces, ahora vamos a seguir con el asunto de cuáles eran los resultados esperados. Una definición de estrategia nos dice que es una opción de futuro, un camino de hoy hacia adelante, que supone orientaciones integradas a largo plazo e implementables, desarrollo creciente y sustentado. Dirección con orientación integral, sistemática en el sentido que incluya todas las partes de la empresa, más a largo plazo. Sustentable en el sentido de que no estamos hablando de actividades que no van a ser sostenidas en el tiempo, sino al contrario, actividades que se pueden sostener a lo largo del tiempo e implementable. Y por último también tenemos la componente de que tiene que ser operativamente concreta. Esto, como ya dijimos anteriormente, es muy importante en la estrategia, porque muchas veces la estrategia se piensa como algo que es un plan y debe quedar en un plan, y para nada. La estrategia debe poder ser implementada. Por lo tanto, cuando se define explícitamente una estrategia, se tienen que definir hasta las menores actividades que se van a llevar a cabo para que ésta pueda concretarse. Otra definición de estrategia nos dice que es un concepto rector de la acción de la empresa para enfrentar de manera efectiva las condiciones externas del mercado presente y o pronosticados para los próximos años, para fundamentar las decisiones claves de la empresa y los cambios estructurales o de procesos tácticos y operacionales. Fíjense que de nuevo se ven los mismos componentes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que tenemos que ver cuáles son las condiciones externas de la empresa, presentes o pronosticadas para los próximos años. Acá tenemos la condición de largo plazo, que sirve para tomar decisiones, y estamos hablando de cambios estructurales o de procesos tácticos y operaciones. O sea, de nuevo estamos en la definición de implementabilidad de la estrategia. Entonces, la estrategia básicamente es un plan a mediano y largo plazo que involucra sistemáticamente todos los productos de la empresa, o sea, que es integral y sistémica, y además debe poder ser implementable y sostener la empresa a lo largo del tiempo. Estamos hablando que es una estrategia empresarial, no es una estrategia de negocio, ni tampoco es una estrategia delictiva, que podría ser algo que no es sustentable en el tiempo, como por ejemplo el tema del no pago de impuestos o incurrir en temas penales de la contaminación. Todo esto está penado legalmente. ¿Por qué tenemos que tener una estrategia? Uno se pregunta, ¿siempre las empresas tienen que tener una estrategia? ¿Es necesaria? ¿Para qué? Bueno, Pericles decía, desde tiempo inmemorial, era un general griego, y él decía, temo más a nuestros errores que a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan también que en la clase pasada vimos que la competencia no solo tenemos que verla como una competencia de afuera, sino también la competencia interna, los problemas que tenemos para llevar a cabo lo que queremos y los problemas que tenemos que surgen internamente para esto. ¿Cuáles empresas necesitan mucho más una estrategia? Las empresas nuevas, porque no hay todavía un ritmo de empresas funcionando, que vamos a ver después. Cuando hay una falta de profesionalismo, o cuando la empresa, uno escucha normalmente dentro de la empresa que hay un gran optimismo y subjetividad, no hay cosas concretas, no estamos hablando de planes concretos. En esos casos la estrategia es mucho más importante. La estrategia debe contener 4 cosas por lo menos. Cuando uno define una estrategia, hay 4 cosas que hay que tener en cuenta. Las primeras son las cosas que se van a abandonar. Es muy difícil en una estrategia seguir sumando cosas, haciendo lo mismo que se hacía en el pasado de la misma forma. No, la estrategia es jugarse por algo, como se ve en la figura. ¿Cuál camino se debe seguir? Eso significa que se van a abandonar los otros caminos. ¿Cuáles son
las tendencias, los caminos que vamos a defender y consolidar. O sea, las cosas que están bien, que no necesitan, obviamente que las abandonen, pero tampoco necesitan mejorar, sino que están bien y se van a defender y consolidar de la forma en la que están. Por ejemplo, se puede tratar en la empresa de un producto o de un mercado, o de un nicho de mercado específicamente, o bien de algún tipo de proceso. Las cosas que se van a mejorar y optimizar son cosas que pensamos que están bien, que sí nos van a servir, que no hay que mejorar, pero que sin embargo requieren una optimización, ya sea optimización desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de costo, pero son cosas que sí nos sirven dentro de la estrategia, pero que hay que optimizar. Y por último, así como se abandonan algunas cosas, se van a crear otras cosas. ¿Puede que a una estrategia le falte alguno de estos componentes? Puede ser, pero normalmente cuando se hace un buen análisis estratégico se encuentran pautas que caen en algunas de estas 4 categorías. La estrategia debe ser equilibrada, debe ser realista. En lo posible significa que debe ser particular para cada empresa. Decíamos ayer que no es lo mismo una empresa de alta tecnología que una empresa que realiza commodity, como por ejemplo harina de trigo, ¿no es cierto? A su vez, si fabricaran exactamente el mismo producto las dos empresas, no es lo mismo una empresa que va a proveer a los mercados corporativos que la empresa que va a proveer al mercado masivo, porque el cliente es diferente, la forma de pensar es diferente, por lo tanto el tratamiento debe ser diferente. Y también debe ser particularizada para determinado plazo de acción. Muchas veces las estrategias se toman como repitiendo lo que se hizo en el pasado, y nunca es así. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia, los tiempos cambian y las estrategias deben cambiar con el tiempo. Un buen análisis del entorno y del entorno de la empresa nos va a dar la pauta de que hay cosas que tienen que cambiar y que así se hayan venido haciendo de determinada manera, se tienen que empezar a hacer de una forma diferente. Y por supuesto debe ser coherente con los recursos actuales de la empresa. ¿Por qué? Porque esta estrategia debe ser, como habíamos dicho, implementable, y si es implementable debe poderse llevar a cabo en la empresa en particular. El plazo de validez de la estrategia normalmente es de mediano o largo plazo. No se habla de estrategia cuando es a corto plazo. A corto plazo son decisiones netamente tácticas o si no operativas, pero la estrategia, como es un proceso costoso que vamos a ver más adelante, que lleva mucho tiempo y mucho compromiso, entonces la estrategia no se piensa para un corto plazo, sino que se piensa para largo plazo, que es donde realmente vamos a obtener un fruto de este esfuerzo. Se hace siempre en base a un análisis estratégico, como hemos visto, y está relacionada directamente con la inversión. Por ejemplo, en el caso de una pyme, que puede ser una empresa de 100 personas, por ejemplo, se estima que la estrategia se tiene que definir para unos 4 o 5 años. En cambio, para una gran empresa donde las inversiones son muy grandes, una estrategia puede ser perfectamente para 50 años. Por ejemplo, pensemos nosotros acá en Tucumán, lo que fue la estrategia específicamente de Minera Lumbrera, que lleva a más de 20 años de producción y se está viendo todavía si va a continuar. Entonces son estrategias que se hacen a largo plazo. Por supuesto, esto no quiere decir que uno haga el plan estratégico, el análisis estratégico y plantee las estrategias y las guarde en el cajón. Para nada. Estas estrategias se tienen que ir revisando periódicamente. Pero esto lo que sí quiere decir es que si el plan está lo suficientemente bien hecho, lo suficientemente bien articulado, no va a haber que tirarlo cada 2 o 3 años o cada 6 meses, porque va a estar lo suficientemente bien pensado, y además la configuración de los recursos que se haga en la empresa es válida para este periodo de tiempo. La estrategia debe definir los mercados y los productos, ¿no es cierto? Esto hemos visto en un análisis competitivo de Porter, que con respecto a las fuerzas competitivas, todas las particularidades que se analizan de los mercados. Entonces, no puede haber una estrategia sin que tengamos definidos mercados y productos. Los mercados, ya sabemos, se caracterizan de diferentes maneras. Lo que interesa es la capacidad de rentabilidad que dé el mercado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho muchas veces, el objetivo principal, si no el único, de las empresas es la rentabilidad, asociado, por supuesto, a la sustentabilidad. Entonces, la organización se debe adaptar a su mercado, a lo que quiere el cliente,
para poder obtener esta rentabilidad. Sin perjuicio de esto, de que en algunos casos en particulares, la empresa pueda modificar algunas pautas del mercado y hacer un nuevo mercado. Eso es lo mejor y también, por supuesto, se obtiene una gran rentabilidad. Pero son conductas que conllevan sus riesgos y un análisis un poco más detallado. ¿Qué es la noción del valor? La noción del valor, la gestión del valor, nos ayuda a conocer qué es lo que se debe ofrecer al cliente y cómo valora esta propuesta que hacemos y está dispuesto a pagar por ello. Esto es muy importante porque, como hemos dicho recientemente, la rentabilidad es la finalidad última de la empresa. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las necesidades. Se acuerdan también que una de las características de la empresa es que tiene una función de mercado. La empresa va a buscar el mercado, analiza las necesidades y actúa en consecuencias de esas necesidades. En algunos casos, por supuesto, también crea estas necesidades. Entonces, el valor ofrecido por el producto debe ser el necesario de tal forma que pueda hacer caso a estas necesidades, pueda satisfacer estas necesidades. Muchas veces las estrategias están erradas debido a una mala gestión del valor. No se ha interpretado adecuadamente lo que se necesita y, por lo tanto, la propuesta de valor, que puede ser extremadamente buena, puede no ser adecuada para el mercado al que se está proponiendo. La estrategia no tiene un solo nivel. Vamos a ver ahora que las empresas que son muy grandes, como por ejemplo, pensemos acá en Tucumán en el grupo Lucci o en el grupo Atanor, que tiene distintas estrategias según sus distintas unidades de negocio. Entonces, básicamente se ha definido la estrategia en 3 niveles, ¿no es cierto? Corresponden a los niveles jerárquicos de la organización y se asignan distintas competencias en la decisión de cada uno de estos niveles, de cada una de estas estrategias. Estos niveles de estrategia aparecen muy diferenciados en empresas que son diversificadas, como por ejemplo, habíamos dicho, el grupo Lucci, por ejemplo. El grupo Lucci se dedica a la energía por un lado, a la construcción por otro, a la fruta por otro lado y también al procesamiento de los cítricos y probablemente alguna actividad más que se me esté escapando. El grupo Atanor, por ejemplo, se dedica a la producción de azúcar y también a la producción de alcohol. Y hay muchos otros grupos, como por ejemplo Google, que se dedica al hardware, también al software y a algunos servicios publicitarios, almacenamiento en la red y toda una serie de servicios corporativos que tiene, y todos son diferentes, todos están basados en la tecnología informática y de telecomunicaciones, como en el caso de los teléfonos, pero es una empresa que está claramente diversificada. ¿Hay empresas en las que hay una sola actividad? Por supuesto que sí, grandes empresas que tienen una sola actividad, y en esas empresas los dos primeros niveles, o sea, la estrategia corporativa y la estrategia de negocio, se confunden y se hacen una sola. Bueno, veamos ahora con un poco más de detalle lo que es la estrategia corporativa. Son grandes bloques, inversiones importantes y los plazos más largos de todas las estrategias, y acá se refiere un poco a grandes rasgos los mercados, a grandes rasgos los productos. Como decíamos, por ejemplo, Google tiene productos específicamente tecnológicos, Yahoo también tiene productos específicamente tecnológicos. No es su negocio el software, porque el software, si bien es cierto, lo crea para que la gente lo use y haga uso de la publicidad que se da en todos estos software, como por ejemplo usando Gmail o usando Google Drive. Microsoft, por ejemplo, su negocio particular es el software. También tiene unidades de negocio específicas de hardware y también tiene unidades de negocio de los móviles. Pero todos estos negocios están relativamente relacionados, y esta relación es la que da la estrategia corporativa. La estrategia de negocio sería, por ejemplo, en el grupo Lucci, la parte de construcción, por ejemplo. En el grupo Atanor, una estrategia de negocio sería azúcar. Otro grupo que es diversificado, el grupo de Banco Galicia, que tiene por un lado el banco y por otro lado tiene Galicia Warran, que es una empresa de Warran de azúcar y de granos y de todo tipo de producción que hay a lo largo del país. Entonces, la estrategia de la Warrantera es una estrategia de negocio. Es más puntual, hay inversiones más moderadas con respecto a las inversiones globales de la empresa y los plazos son un poco más cortos.
Luego tenemos estrategias funcionales, en las que se define, ya estamos dentro del negocio, parados dentro del negocio, y definimos algunos aspectos funcionales, como por ejemplo, el presupuesto, si fuera del grupo Lucci, el presupuesto para desarrollar un country. También los plazos pueden ser de 4, de 5 años, pero normalmente son un poco más bajos. Y las inversiones son un poco modestas. ¿Por qué? Porque forman parte inclusive de la unidad de negocio de la construcción, que también tendrá, por ejemplo, edificios, ¿no es cierto? Y por último, por debajo de todo esto, tenemos planes netamente tácticos y horizontes cortos, ¿no es cierto? O sea, un poco las inversiones del día a día prácticamente. Entonces, estos son los 3 niveles de la estrategia que hemos visto: la estrategia corporativa, la estrategia de negocio y la estrategia funcional. Y por último nos muestra acá, simplemente a nivel conceptual, un nivel un poco más bajo. Entonces, hemos hablado ya un poco de las unidades estratégicas de negocio. Ahora tratemos de darle una definición. Una unidad estratégica de negocio es un conjunto homogéneo de actividades o negocios desde el punto de vista estratégico, es decir, para el cual es posible formular una estrategia común y a la vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades o unidades estratégicas de la misma empresa. De esta forma, la estrategia de la unidad de negocio es autónomo, pero no es independiente de la estrategia corporativa que está por encima de todas las estrategias, puesto que se tienen que integrar en la estrategia de largo plazo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería Daewoo. Daewoo también es una empresa terriblemente diversificada y que tiene desde armamento hasta automóviles. Y, por ejemplo, Daewoo, ¿por qué se dice que están integradas las estrategias? Porque, por ejemplo, como ustedes saben, la investigación y desarrollo en armamento es tremendamente fuerte, tremendamente grande. Entonces, ¿qué es lo que hace Daewoo? Cuando avanza sobre la investigación y desarrollo del armamento, vuelca algunos de estos resultados tecnológicos en la automotriz, y a su vez lo que produce de dinero la automotriz financia la investigación y desarrollo de su unidad estratégica de negocios de la parte armamental. Entonces, cada empresa toma este tipo de estrategia y están relacionadas. En este caso que yo les puse de ejemplo, están relacionadas por el presupuesto. Entonces, la estrategia corporativa hemos dicho que es la de más alto nivel, las que tiene que ver con toda la empresa. Entonces, obviamente que ve la empresa en relación con su entorno. Nos dice sobre qué actividades se quiere participar y cuál será la combinación más adecuada de estas actividades. Esto se conoce también como cartera o portafolio de negocios. Que este concepto lo vamos a ver con bastante frecuencia, y quiere decir justamente eso. Quiere decir la decisión que toma la empresa en el sentido de en qué negocios meterse o no. Bueno, ¿cuál es el componente estratégico? El campo de actividad. Se busca el efecto sinérgico. Ustedes saben cuál es la definición de sinergia, que es buscar que 1 más 1 no sea 2, que sea más que 2, ¿no es cierto? Entonces se busca ese efecto haciendo acciones como las que hemos puesto de ejemplo recién para el caso de Daewoo, ¿no es cierto? Entonces se busca el efecto sinérgico redundante en la integración y la complementariedad de las distintas actividades de la cartera de negocio. Otro caso de diversificación, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en prácticamente todos los grandes supermercados, como el Libertad, como el Walmart o como Cencosud, que ofrecen una tarjeta de crédito. ¿Por qué ofrecen la tarjeta de crédito? Porque tradicionalmente los supermercados tienen mucho efectivo, les sobra el efectivo, porque la gente compra el contado y el supermercado paga sus proveedores a 30 o 60 o 90 días. Entonces, como le sobra toda esa plata, ¿qué puede hacer? Prestarla, y la presta por medio de una tarjeta de crédito. Esto les muestra la complementariedad de las distintas unidades de negocio sobre la estrategia corporativa. La estrategia de negocio, como visto, se refiere al plan de actuación directiva para un solo negocio o una unidad estratégica de negocio. Entonces se trata de determinar cómo lo mejor posible la actividad de la estrategia de negocio y su desarrollo. La principal cuestión en este nivel es cómo constituir una posición competitiva mejor y desarrollar las potencialidades internas.
Fíjense que es lo análogo a que veníamos viendo con una empresa. ¿Por qué? Porque la unidad estratégica de negocio se comporta como una empresa. Nada más que se comporta como una empresa que está como si fuera dentro de una familia, por así decirlo, y tiene que reportar a esa familia, ayudar cuando necesiten y ser ayudada cuando ocurra lo contrario. La estrategia funcional va ya más abajo y nos dice cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional de cada negocio o unidad estratégica con el fin de maximizar la productividad. ¿Se acuerdan qué era la productividad? Si no se acuerdan, la productividad es la relación entre los insumos, lo que ingresa al sistema empresa y su salida. Esa relación es la que se busca maximizar, por supuesto. Las áreas funcionales más características son producción, comercialización, financiación, recursos humanos, tecnología y compra. Estas áreas funcionales las vamos a ver muy bien cuando veamos organización, pero ya la habíamos visto en la parte de empresa, la habíamos visto como subsistemas de la empresa. Algunas preguntas para reflexionar, por ejemplo, podemos pensar que la industria que vamos a elegir, esbocemos una estrategia que contenga mercados y productos, plazos y recursos. Otra cosa que también sería importante y la agregamos en este mismo instante sería que se va a abandonar, defender y crear. Optimizar y crear, ¿no es cierto? Como habíamos visto que era una condición que tiene que tener prácticamente cualquier estrategia. En una empresa diversificada, ensaye buscando la estrategia corporativa, la de negocios y la funcional. Por ejemplo, acá hay algunos